La inauguración este martes del Memorial de las Víctimas del Terrorismo ha vuelto a situar en primera plana el debate sobre la memoria de las víctimas, la convivencia en la sociedad vasca y el relato en torno a la violencia. El final de ETA y la mejora ostensible de la convivencia en los últimos años han permitido consolidar algunos mínimos ampliamente aceptados sobre los que construir el futuro del País Vasco, aunque los debates que se han suscitado esta semana reflejan también la fragilidad de algunos consensos. Los estudios sociológicos del gobierno vasco indican que la preocupación de la sociedad vasca en torno al indicador violencia, presos, paz y terrorismo ha caído en picado. En el año 2014, 3 años después del cese de la violencia de ETA, el 12% de la población lo situaba entre los 3 principales problemas de la sociedad vasca. En el último sociómetro del Ejecutivo vasco en el que se preguntó al respecto, en 2019, solo un 2% de la población lo mencionaba entre los principales problemas. La distancia se dispara si se retrocede en el tiempo. En el 2000, año en el que el terrorismo golpeó con particular dureza, el 65% de los vascos lo situaba como el principal problema. Estos datos, que en principio reflejan una tendencia positiva, comportan también un riesgo. En un contexto de problemas globales y locales más acuciantes, y ante una realidad pasada particularmente dolorosa, existe la tentación de cerrar en falso los debates pendientes y los consensos por alcanzar. Es el contexto al que deben hacer frente todas las iniciativas que se impulsan en esta materia. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu, sostenido por PNV y PS, quiere evitar ese riesgo y ha situado la convivencia y los derechos humanos como uno de los 4 pilares de su programa para la presente legislatura. José Antonio Rodríguez Durans, viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Ejecutivo, es consciente de esa tentación de pasar página y también del principal problema que aflora a la hora de aceptar un tronco común a nivel de relato, como aunar la deslegitimación sin paliativos del terrorismo de ETA y, al mismo tiempo, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la violencia de signo contrario que también existió. El libro de nuestra memoria reciente debe tener una introducción que recoja que hubo múltiples violaciones de derechos, que todas son injustas, pero que cuantitativa y cualitativamente el terrorismo de ETA tuvo una significación muy especial. Las violencias injustas no se pueden tratar de compensar ni confundir. A partir de ahí, debe haber capítulos diferentes con todos los acontecimientos y sufrimientos. El objetivo sería que todos leamos todos los capítulos y, al final, concluir: fue injusto, nunca más. Ese relato de lo que ocurrió no debería ser una mera descripción, sino que debe existir también una valoración política, democrática y ética, explica Rodríguez Durans, que acaba de presentar el plan de convivencia del gobierno vasco en el que se definen las prioridades en esta materia. El Memorial de las Víctimas no ha conseguido evitar las críticas en este punto. Tanto Bildu como Podemos han censurado, con diferente intensidad, lo que consideraban un relato incompleto sobre la violencia en Euskadi. El gobierno vasco, que en su día denunció que el gobierno central le excluyó de la gestación de este proyecto, apostó por un discurso conciliador, y el lehendakari Urkullu reivindicó este centro como una aportación a la voluntad compartida de consolidar una convivencia justa, pacífica e inclusiva. Rodríguez Durans lo ubica dentro de una red de iniciativas relacionadas con la memoria y los derechos humanos. Un itinerario de la memoria, en el que sitúa también el Museo de la Paz de Guernica, el Centro sobre Derechos Humanos de Aiete, el espacio expositivo del Instituto Gogora en Bilbao o el centro que recordará los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, donde la intervención policial provocó la muerte de 5 trabajadores. El periodista Gorka Landaburu, víctima de un atentado de ETA hace ahora 2 décadas, considera que existe un consenso mayoritario en el rechazo a la violencia, aunque aprecia también cierta voluntad de tirar hacia adelante sin profundizar en esta cuestión. La sociedad civil, aquí y en otros lugares, tiende a querer olvidar y pasar página de sus propios pecados.
sin querer comparar, ocurrió en Francia con Argelia o en España con el franquismo. Explica, en todo caso, Landaburu enumera algunas prioridades a abordar. Estamos mucho mejor en todos los sentidos, sobre todo porque no hay terrorismo. Han desaparecido las miradas de odio, pero hay mucho que hacer a nivel de convivencia. Y para eso hace falta empatía y tiempo. También hace falta memoria y dignidad. Y me parece que el memorial que se ha inaugurado es importante, pese a las críticas. También hace falta un compromiso de no utilizar a las víctimas. Por otro lado, hay cuestiones sin resolver, especialmente relacionadas con los atentados de ETA, pero también en cuanto a la violencia del Batallón Vasco Español o del GAL. Finalmente creo que se debe acabar con los ongi y etorris, recibimientos a expresos, en el espacio público. Hace falta una autocrítica en la izquierda abertzale, muy especialmente una labor de divulgación entre los jóvenes. No es posible que, como ha indicado un reciente estudio de la Universidad del País Vasco, muchos no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco o que tengan una idea difusa de ETA. Los debates que suscita esta cuestión ponen a menudo el foco en la izquierda abertzale. En opinión de Landaburu, la sensibilidad política que tiene una mochila más pesada que descargar. Patxi Zabaleta, dirigente de Herri Batasuna, crítico con la violencia y fundador de Aralar, se apunta a la necesidad de abordarlos, aunque apunta a la premisa de que el relato, como la historia, va a ser y tiene que ser múltiple. Esto hay que verlo como una consecuencia de la libertad y de las diferentes ideologías. La pacificación tiene la necesidad de reconocer y valorar la pluralidad. En la finalización de la lucha armada fue esencial que se efectuéis unilateralmente, es decir, sin precio político, como preconizaba el Acuerdo de Guernica, y de eso es consciente la sociedad vasca e incluso la inmensa mayoría de la española. El mensaje emblemático de las víctimas es el de la paz, para lo que es imprescindible que sean consideradas como tal todas y a la vez. Indica, Zabaleta subraya que la sociedad vasca no está fracturada, sino cohesionada en un importante porcentaje. La fractura está en algunas élites políticas y sus mentores, y muchas veces es una apariencia de fractura interesada. En este sentido, aprecia un deseo de convivencia y pacificación y una voluntad de memoria integradora y total para afrontar cuestiones pendientes como las enumeradas por Landaburu.